El color que cayó del cielo. Autor Howard Phillips Lovecraft. Segunda parte. Fue entonces que oí la historia, y mientras la voz despareja seguía raspando y susurrando las palabras, me estremecí una y otra vez, a pesar del día de verano. A menudo tuve que rescatar al narrador de sus desvíos, completar detalles científicos que él solo conocía por el recuerdo difuso de la charla de unos profesores, o llenar huecos cuando su sentido de la lógica y la continuidad desaparecían. Cuando terminó, comprendí por qué había quedado un poco loco, o por qué la gente de Arkham no hablaba mucho del páramo calcinado. Me apuré a regresar en el crepúsculo a mi hotel, porque no quería que las estrellas se asomaran sobre mí en campo abierto. Y al día siguiente regresé a Boston para renunciar a mi puesto. No podía regresar a aquel caos difuso de bosque antiguo y colinas, o enfrentar otra vez el páramo calcinado gris, donde el pozo de agua negra bostezaba profundo junto a los ladrillos y las piedras derruidas. Ahora pronto construirían la reserva, y todos aquellos secretos de otra época quedarían seguros para siempre bajo varios metros de agua. Pero incluso entonces dudo de que deseara visitar la región por la noche, al menos no cuando salen las estrellas siniestras. Y nada podría llevarme a beber el agua nueva de la ciudad de Arkham. Todo comenzó, dijo el viejo Amy, con el meteorito. Antes de entonces no habían existido leyendas delirantes en absoluto. Desde los procesos contra las brujas e incluso entonces aquellos bosques no eran temidos ni la mitad que la pequeña isla de Miskatonic, donde el diablo reunía a su corte junto a un curioso altar de piedra más antiguo que los indios. No eran bosques hechizados y su fantástica penumbra nunca fue terrible hasta los días extraños. Entonces había llegado aquella nube blanca a mediodía, aquella hilera de explosiones en el aire y aquel pilar de humo en el valle hundido en el bosque. Y por la noche todo Arkham estaba enterado de la gran roca que cayó del cielo y se enterró en el suelo, junto al pozo de agua de la casa de Nahum Gardner. Era la casa ubicada donde iba a extenderse el páramo calcinado. La prolija Casa Blanca de Nahum Gardner, en medio de sus fértiles jardines y huertas. Nahum había ido al pueblo a contarle a la gente sobre la piedra y en el camino pasó por lo de Amy Pierce. En ese entonces, Amy tenía 40 años y todas las cosas fuera de lo común se le fijaban con intensidad en la mente. Junto a la esposa había ido con los 3 profesores de la Universidad de Miskatonic, que se apresuraron a estudiar en la mañana siguiente el extraño visitante del espacio estelar desconocido. Y se habían preguntado por qué Nahum había dicho que era tan grande el día anterior. Se había encogido
dijo Nahum, mientras señalaba el gran montículo castaño sobre la tierra desgarrada y la hierba quemada cerca del arcaico pozo de agua del patio. Pero los eruditos contestaron que las piedras no encogen. El calor del meteorito se conservaba con persistencia y Nahum declaró que había brillado débilmente en la noche. Los profesores lo golpearon con un martillo de geólogo y descubrieron que era curiosamente blando. A decir verdad, era tan blando como para ser elástico, y tuvieron que quitarle, más que hacerle saltar, un trozo de prueba para llevar. Lo transportaron en un viejo balde que tomaron de la cocina de Nahum, porque incluso el pequeño trozo se negaba a enfriarse. En el viaje de regreso se detuvieron a descansar en lo de Ami y parecieron pensativos cuando la señora Pierce observó que el fragmento se iba volviendo cada vez más pequeño y quemaba el fondo del balde. Es cierto, no era grande, pero tal vez habían sacado menos de lo que creían. Al día siguiente, todo esto ocurría en junio de 1882. Los profesores habían vuelto muy agitados. Mientras pasaban junto a la casa de Ami, le contaron las cosas extrañas que habían pasado con el trozo de prueba y cómo se había esfumado por entero cuando lo pusieron en un tubo de ensayo. El tubo también había desaparecido y los eruditos hablaron de la extraña afinidad de la piedra con el silicio. Se había comportado de un modo increíble en aquel laboratorio bien ordenado. No había reaccionado en absoluto, ni emitido gases al calentarla al carbón. Había sido insensible a la acción del bórax y pronto demostró ser por completo imposible de volatilizar a cualquier temperatura, incluso la del soplete oxídrico. Al ser golpeada sobre un yunque se mostraba muy maleable y emitía un fuerte resplandor en la oscuridad. Como se negaba con tenacidad a enfriarse, pronto tuvo a todos los especialistas en un estado de auténtica excitación, y cuando al calentarla ante el espectroscopio desplegó bandas refulgentes distintas a los colores del espectro normal, se habló, con palabras entrecortadas por el asombro, de elementos nuevos, grotescas propiedades ópticas y las demás frases que suelen emplear los hombres de ciencia perturbados cuando se enfrentan a lo desconocido. Caliente como estaba, la sometieron a pruebas en un crisol con todos los reactivos habituales. El agua no le hizo nada. El ácido clorhídrico tampoco. El ácido nítrico e incluso el agua regia se limitaron a sisear y salpicar contra su tórrida invulnerabilidad. A mí le costaba recordar todas estas cosas, pero reconoció algunos solventes cuando yo se los mencioné en el orden correcto de uso. Eran el amoníaco y la soda cáustica, el alcohol y el éter,
el bisulfito de carbono y una docena de otros compuestos. Pero aunque el peso se volvía cada vez menor a medida que pasaba el tiempo y el fragmento parecía irse enfriando un poco, no hubo en los solventes ningún cambio que mostrara que habían atacado en algún sentido la sustancia. Estaba fuera de duda, sin embargo, que se trataba de un metal. Era magnético, para empezar, y después de su inmersión en los solventes ácidos, parecieron surgir débiles rastros de las figuras de Wittgenstein que se encuentran en el hierro meteórico. Cuando el enfriamiento ya era considerable, llevaron a cabo pruebas en tubos de ensayo, y fue en un tubo de ensayo donde dejaron todos los trozos en que se habían convertido el fragmento original durante el trabajo. A la mañana siguiente, tanto los trozos como el tubo habían desaparecido sin dejar rastros, y solo una mancha quemada indicaba el sitio del estante de madera donde habían estado. Los profesores le contaron todo esto a Amy cuando se detuvieron a la puerta de su casa. Y una vez más, Amy fue con ellos a ver al mensajero rocoso de las estrellas, aunque en esta ocasión la mujer no quiso acompañarlo. Por cierto, la piedra se había encogido y hasta los sobrios profesores no pudieron dudar de la verdad de lo que veían. Alrededor de la masa oscura, en disminución cerca del pozo de agua, había un espacio vacío, salvo donde la tierra lo había invadido al ceder y donde había tenido el día anterior más de 2 metros de diámetro. Ahora era de apenas 1,5 metros. Aún seguía caliente, y los sabios estudiaron su superficie con curiosidad, mientras desprendían un trozo mayor que el primero con martillo y cincel. Esta vez penetraron hondo en la piedra y al arrancar la masa más pequeña vieron que el núcleo del meteorito no era del todo homogéneo. Habían dejado al descubierto lo que parecía el flanco de un amplio glóbulo coloreado incrustado en la sustancia. El color, que se parecía a algunas de las bandas del extraño espectro del meteoro, era casi imposible de describir, y solo por analogía podían llamarlo color en algún sentido. Tenía una textura satinada y al golpearlo sugería ser a la vez quebradizo y hueco. Uno de los profesores le propinó un golpe seco con un martillo y reventó con un pequeño estallido nervioso. No emitió nada, y todo rastro del glóbulo se esfumó con el golpe. Dejó tras sí un espacio esférico hueco de unos 8 centímetros de diámetro, y todos creyeron probable el hallazgo de otros glóbulos cuando la sustancia de alrededor terminara de desgastarse. La conjetura resultó errónea, de modo que después de un inútil intento de hallar glóbulos adicionales, taladraron el meteorito. Los investigadores partieron con la nueva muestra, que demostró ser, sin embargo, tan desconcertante como su antecesora. Aparte de ser casi plástica,
de poseer calor, magnetismo y una leve luminosidad, de enfriarse un poco bajo la acción de ácidos poderosos, de poseer un espectro desconocido, de desgastarse en el aire y de atacar los compuestos de silicio con la destrucción mutua como resultado, no presentaba ningún otro rasgo identificatorio. Y al terminar con las pruebas, los científicos de la universidad se vieron obligados a reconocer que no podían ubicarla. No era un trozo de este planeta, sino del gran exterior, y como tal estaba dotado de propiedades extraterrestres y obedecía a leyes extraterrestres.